Hola, buenos días. Estamos por empezar una experiencia nueva. Nueva para mí, seguro. Es la primera vez que encaro esta posibilidad de un curso a distancia para aprender a hablar en público. Quién sabe, muy probablemente sea también la experiencia primera de usted que me escucha. Vamos a tratar de enseñarle todo lo que aprendí a lo largo de estos años. Una pequeña historia para que usted me conozca mejor y sepa con quién está hablando. Yo empecé todo esto impensadamente. Empecé la historia de la oratoria con un papelón que cuando tenía 11 años hice frente a toda la escuela primaria reunida que me escuchaba, y yo tenía que decir un verso, me quebré, no pude seguir, y lo recuerdo hasta el día de hoy como el papelón más grande de mi vida. Ese día me bajé de las gradas, un colegio primario del Estado muy grande, me bajé de las gradas, me fui a mi casa y juré esa noche que nunca más me iba a presentar frente a un auditorio sin tener muy claro lo que iba a decir. Claro, nunca más nadie me invitó a que hablara, a lo largo de la escuela primaria ni de la escuela secundaria, y la segunda vez que tuve oportunidad de hablar en público fue cuando ya era médico residente de la primera cátedra de pediatría, y me escuchó el profesor Garrahan, figura señera en la pediatría, y me había preparado tanto que se acercó a su vecino y le preguntó, ¿cómo se llama este muchacho? Y me invitó a lo que fui después a acompañarlo en su última tarea, que fue ser jefe del departamento de pediatría del Hospital Alemán. Allí empezó mi historia. Yo hice docencia de pregrado y de posgrado en el hospital, para mí, pero lo hacía bien, me salía bien, pero no sin esfuerzo, con todo el esfuerzo que implica preparar una clase. Fui profesor adjunto de pediatría, y en el año 80, cuando yo ya ocupaba el cargo que había dejado Garrahan, de jefe del departamento de pediatría del Hospital Alemán, donde estuve durante 43 años y ejercí la jefatura durante 26. En ese ambiente, los mismos médicos, mis compañeros de trabajo, me pidieron una vez, ¿por qué no nos enseñás a dar una clase? ¿Por qué no nos enseñás a hablar en público? Yo nunca había enseñado eso. Bueno, pero acepté el desafío, y así arrancó en el año 1980 el primer curso de oratoria para los médicos del Hospital Alemán, donde se designaba en los ateneos de trabajo solamente unos minutos para aprender oratoria. Esos primeros minutos tuvieron tanto éxito que al año siguiente hicimos el primer curso completo de oratoria, que duró todo el año en el Hospital Alemán, y los mismos médicos fueron los que pidieron que esto se pudiera ampliar a su familia, a sus amigos, y arrancamos haciendo 2 cursos por año completos de pediatría, de oratoria, en la sala de conferencias del Hospital Alemán. Hicimos desde el año 1980 hasta el año 2000 2 cursos completos de oratorias abiertos a todo público. Al principio yo solo y después acompañado por mi amigo de tantos años, el doctor Carlos Llabrés. Él y yo donábamos al servicio de pediatría los honorarios que se cobraban. Esto quiero decirlo con la frente limpia y los ojos de frente. Nunca pensé que esto en algún momento se iba a transformar en una profesión para mí. Lo hacía porque me gustaba, porque me parecía absolutamente interesante y porque la gente me entusiasmaba en el tema. En el año 90 publiqué los apuntes de esos cursos que ya se estaban dando en un libro que se llamó Cómo hablar en público, Manual de Oratoria Contemporánea. Se reeditó 7 veces, ya empezaba a hablar en distintos lugares de Buenos Aires, en empresas, a religiosos, mucho a militares, a políticos, les enseñaba a hablar. En el año 93, mis alumnos, que ya eran miles, me instaron a que formara una academia para poder practicar la oratoria, que yo no quería saber nada, porque decía, no quiero, esto debe ser como estas amistades de verano que se terminan cuando termina el curso. No fue así.
hasta el día de hoy la Academia Privada de Oratoria Contemporánea conserva su entidad, tiene una sede propia, tiene 9 profesores. Hemos escrito un libro entre todos que se llama Para aprender a hablar en público, 9 profesores de oratoria. Este salió en el año 2007. 2007 salió este libro de Editorial Corregidor, donde hay 9 profesores de oratoria que tienen distintos capítulos y distintas especialidades. Cursos. Sí, cursos he dado más de lo que a veces podía. Más o menos aceptaba 25 cursos por año. Cuando me retiré de la profesión médica ya no podía abarcar tanto, me dediqué exclusivamente a la oratoria. Y desde entonces, desde el año 80 hasta ahora, habré dictado más de 500, 25 por año. No sé si hice demasiado bien la cuenta. En 10 años son 250, en 20 son 500 y hace 28 años que hago oratoria. Esta experiencia es lo que voy a tratar de mostrarles en estas pocas horas que va a durar el curso. Antes eran muchas más. Cuando uno sabe mucho de un tema, quien sabe puede resumirlo, puede sintetizarlo, que es la tarea más difícil. Vamos a sintetizarlo en más o menos 3 horas de trabajo. Lo que quiero que sepan es que esta es la síntesis del curso. Está abreviadísimo, no hay que perderse ni una palabra. Y lo que van a escuchar es algo que es muy probable que sea totalmente nuevo para ustedes. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia mía, original y única, y a la que le puse tanto empeño, porque me di cuenta que era imprescindible. En el año 80 casi nadie hablaba de oratoria. Hoy hay muchos más que se dedican al tema, conscientes de esta realidad que ya no se discute. Las llamamos a esto las herramientas indispensables en la comunicación oral. Son herramientas para todo tipo de comunicación de cualquier naturaleza que sea, informativa, persuasiva, social, docente, forense, militar. Sirve para todas las circunstancias, naturalmente con algunas adaptaciones o adecuaciones que vamos a ir mencionando a lo largo del curso. Lo que ya no se discute, esto que les decía, es que este tema de la oratoria ha significado que la gente empezara a tomar conciencia de esta realidad. Fíjense, este acerto que está entre comillas porque está tomado de un diario, acá dice Asociación Americana de Universidades y Empleadores, y salió en The Wall Street Journal el 29 de diciembre del año 2001. Y dice así, tomado textualmente, el factor más importante para progresar en la actividad profesional y empresarial es la habilidad para comunicarse y hablar en público. Para mí fue, sin duda. Por eso Garrahan aquella vez me eligió cuando vio cómo hablaba en una clase y me llevó con él entre tantos discípulos. Y terminé siendo la cara visible de este servicio de pediatría del Hospital Alemán que se iniciaba. Pero hay 1000 historias de gente que ha cambiado su vida con solo el hecho de aprender a comunicarse y hablar en público. En nuestro medio, fíjense, esto salió sobre 430 directivos de corporaciones norteamericanas, salió en La Nación 8 de julio del 2007, y dice así, destrezas más demandadas en la contratación de empresarios y profesionales. Lo primero ponen estas 430 empresas, el profesionalismo y la ética. En segundo término, y como importante, está resaltado en negrita, esto sí, por mí, dice, experiencia en comunicación oral. Experiencia en comunicación oral. Sabemos que es el factor más importante para conseguir y para progresar en cualquier trabajo, en cualquier empresa, en cualquier profesión. Y sin embargo, está tan increíblemente descuidado, por lo menos en nuestro medio. No así en los Estados Unidos o en el primer mundo, donde oratoria se estudia en todas las universidades. Aquí en nuestro medio, en la Argentina, no existe como materia ni siquiera en la Facultad de Derecho, que tanto necesitan los abogados hablar en público.
pero tienen que tomar los cursos fuera de la cartilla de materias de la universidad. El por qué es muy difícil de entender, pero cada vez hay más conciencia de esto. Cada vez hay más conciencia en nuestro medio. Allá, quién sabe, en los Estados Unidos no tengan una palabra tan ingrata como a mí me parece que es la palabra oratoria, parece rimbombante, como si uno fuera a enseñar a declamar o a hablar como hablaban los viejos políticos, o Pedro Goyena, o José Martí. Es todo lo contrario. La oratoria en el momento actual es oratoria contemporánea, que es, bajémosle con un adjetivo esto que parece la historia de otra época de la oratoria. En inglés tienen una palabra muy simple que está en todas las universidades de Estados Unidos, speech, pero yo no encuentro qué similitud puedo encontrar en una palabra. Comunicación, sí, pero comunicación sola no dice nada. Speech dice mucho, speech. Comunicación oral, bueno, lo que estamos enseñando son las herramientas indispensables en la comunicación oral, que cuesta tanto trabajo aprender y golpearse para poder hacerlo cada vez mejor. Vamos a sintetizar cuáles son las condiciones para llegar a eso y cuáles son las dificultades. La dificultad mayor, sin duda, es el miedo oratorio, el miedo que nadie quiere reconocer, pero que indudablemente existen. Fíjese qué lindo este trabajo que leí en un diario inglés, en London Times, dice esto: ¿cuáles son los temores más frecuentes? ¿A qué le teme usted? Se llamaba el artículo en el diario. London Times sobre 2.500 ciudadanos. Y dice así, le dan una lista a los ciudadanos y le preguntan, ¿usted a qué le teme? Y entonces salió así como yo se los muestro. A los perros salió octavo, fobias. A la soledad, séptimo. A volar, sexto. A los insectos, 5. Al fracaso financiero, cuarto. A las aguas profundas, tercero. A la altura, segundo. Estas son fobias que la gente tiene. Salió en segundo término. Miren lo que salió primero. Primero salió a hablar en público, más que todos los temores juntos. Ya les voy a explicar por qué existe este temor, pero es indiscutible que existe. Vamos a ver cómo se puede lograr superar este temor oratorio que muchas veces nos lleva a ser la causa por la cual la gente se resiste a entender que tiene que estudiar oratoria, porque tiene miedo. Y vamos a ver cómo se supera o cómo el miedo puede acompañarnos y sernos útil cada vez que tenemos que hacer una presentación en público. El curso empieza en este momento. Ya saben muy bien quién soy y por qué. En este momento ya no hago más medicina, hago solamente esto y es la primera vez que el curso vamos a darlo a distancia. Yo me saco el saco y arrancamos. De aquí no paramos más durante las horas que nos restan para completar esta experiencia nueva para mí y muy probablemente también nueva para ustedes. Arranquemos.